Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el contenido de hoy seguimos trabajando dentro del módulo de renta fija para la preparación del CFA Level 1 y como os digo siempre, muchísimas gracias por seguir aquí, muchísimas gracias por ver todos estos vídeos y bueno, pues por darme esa confianza de cara a lo que es la preparación de este examen. Espero que os esté siendo súper útil este canal y bueno, si es la primera vez que ves uno de estos vídeos, pásate. Revisa bien todo el material porque creo que te puede aportar también muchísimo. Antes que nada, también, como suelo decir siempre, vas a tener en la descripción de este vídeo un acceso, un enlace, para poder acceder a todo lo que son las slides, a todo lo que son los PDFs resumen, con los que trabajo y con los que planteo estos vídeos y que bueno, lo puedes hacer a través de Hotmart y así pues apoyas también este canal. Y bueno, dicho esto, vamos a arrancar, vamos a continuar con todo el material. Y veíamos en la sesión anterior pues toda esa categorización que podríamos hacer de los bonos de renta fija, pero ahora nos faltaba una duda, ¿no? Teníamos esa duda de, Héctor, vale, ya sé todas las tipologías, pero ahora bien, ¿cómo puedo realizar una emisión de deuda? ¿Cómo puedo hacer que estos trocitos de la deuda de mi empresa pues lleguen al mercado y la gente los pueda comprar? Cuando me refiero a gente, pues me refiero a inversores institucionales, a bancos, me refiero a tú y yo que podemos ir pues también a estas emisiones y comprar, pues por ejemplo, letras del tesoro. Bien, en primer lugar debemos de entender que las transacciones o este primer lanzamiento de la deuda es lo que se conoce como transacciones del mercado primario porque es la primera vez que se negocian, y en el caso de que ya estemos en un mercado abierto, en un mercado en el que ya haya más transacciones, pues hablaremos de mercado secundario, obviamente porque ya no es la emisión, sino que es ya en la negociación posterior. En primer lugar, es súper importante registrarlos con la autorización de los reguladores, en este caso en España tendremos el Banco de España y concretamente la CNMV, que son las dos entidades que tienen que autorizar esa emisión, y podríamos plantear o podemos realizarlo de dos maneras. En primer lugar, venta al público con una oferta pública de deuda, que esto es bastante común, al fin y al cabo es como una IPO, es decir, como una emisión pública de activos o de acciones, mejor dicho, pero llevado al lado de la deuda, es decir, en vez de emitir acciones, emitimos bonos con pues, las características que tenga cada uno. Y luego también lo podemos hacer a través de una colocación privada. Podemos vender esa deuda de una forma privada. En este caso no estaríamos en el mercado habitual, en el mercado, ¿cómo decirlo?, en el mercado de bonos, sino que pues podríamos hacer una transacción privada entre dos partes, o por ejemplo una empresa junto con una entidad bancaria. Esto suele ser bastante frecuente. También, ¿qué es importante? Pues que detrás de cualquier emisión pública de bonos o de deuda existe lo que se conoce como un banco de inversión. Un banco de inversión viene a ser un mero intermediario, pero que su función es obviamente facilitar pues esa colocación, darle publicidad, contactar con las entidades concretas para que pues luego una vez se haya realizado la emisión pues esos bonos se vendan de forma rápida y no haya problemas luego para tener que bajar su precio y vendérselos a otras entidades pues por un precio menor, y por lo tanto pues te estás financiando a un precio más alto. También, pues, cosas que hay que tener en cuenta, pues las necesidades de financiación, cuánto dinero vamos a necesitar, la estructura de pagos, o mejor dicho, la estructura que va a tener el propio bono, si va a ser de cupón cero, si vamos a tener cupones semestrales, si vamos a tener cupones anuales, bueno, aquí pues todos esos conceptos que hemos visto ya, la tipología del bono, como digo, y la divisa o mercado en el que se va a emitir. Como digo, de normal suele estar en dólares o en euros para pues, facilitar a que estos inversores institucionales pues, tengan acceso de forma más rápida sin tener que incurrir en costes de tipos de cambio. Y luego, por último, la venta. Claro, con respecto a la venta, aquí hablaremos de dos conceptos importantes. Primero, porque podemos hacer un lanzamiento directamente al mercado o porque podemos directamente venderle toda esta deuda a un banco de inversión y este banco de inversión ya se apañan ellos para venderla a un tercero. Esto lo veremos un poquito más adelante, no os preocupéis, pero bueno, simplemente lo quería comentar porque hay muchas modalidades a la hora de vender la deuda. Como veis, muchas modalidades en la renta fija y muchas modalidades también de cara a lo que es su venta. Entonces, como digo, fijaros,
una oferta suscrita, o lo que se conoce como underwriting, al hilo, ¿no?, de lo que estábamos comentando. La totalidad de la emisión de bonos se compra a la empresa emisora por el banco de inversión, es decir, yo, que soy la empresa que emito la deuda, pues directamente se la vendo toda al banco de inversión. Entonces este banco de inversión tiene toda mi deuda, la ha negociado por X dinero conmigo y ya son ellos quienes se apañan directamente de venderla a, pues, sus clientes o a otras instituciones o a otros bancos de inversión, por el precio que ellos consideren, ¿no? Aquí obviamente pues tratarán de sacar un diferencial. Este banco de inversión es lo que se conoce como suscriptor. También puede ocurrir que, pues a lo mejor una emisión de deuda muy grande, que en vez de ser un banco de inversión, pues haya una especie de consenso o haya una especie de sindicato de muchos bancos, entre los cuales, pues entre todos ellos se reparten el riesgo. También, pues bueno, aquí, bueno, sí, justo, os lo había puesto aquí, se me había olvidado. En las emisiones más grandes, el suscriptor principal encabeza un sindicato de bancos. Como digo, pues aquí mitigar el riesgo y a lo mejor pues este se reparte el 40% de la emisión y luego tienen otros que el 20 y así sucesivamente, ¿vale? Tenemos también que en algunos casos existe un espacio similar al pre-market para los bonos. ¿Qué significa esto? Que hay como una preapertura y una prenegociación entre los cuales solo acuden clientes institucionales, entre ellos hay oferta y demanda, se negocian y luego una vez ya pues se saca al mercado habitual. Esto también suele ocurrir y por lo tanto que no os parezca raro que a lo mejor esta empresa pues imita estos bonos con una característica y luego cuando llegan al mercado han llegado en otra distinta porque ya entre los bancos han movido fichas, se han movido cartas y han decidido ya pues más o menos el precio al cual les interesaba entrar y luego ya al resto pues nos dejan los bonos ya bastante usados y después de que sean aquellos que ya no quieren. Pero bueno, esto es una realidad, hay que tenerlo en cuenta y bueno, pues son unos bancos que tienen muchísima fuerza y son entidades institucionales y poco tenemos que hacer ahí ni frustrarnos de que ellos ganen más dinero que nosotros. Tenemos también lo que se conoce como Best Effort Offering, que esto es básicamente que el banco de inversión que hablábamos antes no compra los bonos, simplemente actúa de mero intermediario, como digo, la empresa que emite deuda, tendemos al banco de inversión, pero en este caso es un mero puente con el mercado. De esta forma, pues ellos ganan un spread, ganan un diferencial o ganan un porcentaje variable que pues estará derivado de que pues este bono está vendido a 100, me lo invento, pues aquí estará vendido a 101 y este más 1 pues se lo llevan ellos. ¿Vale? Esto es básicamente una intermediación de toda la vida. Y luego por último las subastas. ¿Vale? Con respecto a las subastas, que aquí lo veis que solo lo he mencionado, pues que nadie se asuste porque en el futuro lo trabajaremos más. Estoy revisando el material de los manuales más que nada para saber cuál es el grado de intensidad, por decirlo de alguna forma, en la que el CFA se mete a explicar las subastas, pero bueno, de momento simplemente nos la menciona, que sepamos que existen y tampoco le da muchísimas más vueltas, ¿vale? Lo digo más que nada a la hora de que, bueno, sé que el contenido pues es bastante amplio con respecto al tema de las subastas. También, como os decía, mercado secundario es ese en el que ya pues, se está negociando, donde los títulos de renta fija ya han sido emitidos y por lo tanto se están negociando y por lo tanto, pues bueno, esto vendría a ser pues, más ese concepto de bolsa que tenemos todos en la cabeza. Nos pone, la gran mayoría de la negociación de bonos en el mercado secundario se realiza en el mercado de intermediarios u OTC, que esto es un mercado no regulado. Pese a no estar regulado, sí que es cierto que siempre existen cámaras de compensación. ¿Por qué? Pues porque estos bonos, cuando yo los vendo o los compro, pues se tienen que trasladar y por lo tanto pues ese dinero se compensa, ¿vale? Estas cámaras de compensación, en el caso de que haya interés, pues también puedo hacer un vídeo, o de hecho creo que tenéis también vídeos en la parte de equities con esas cámaras de compensación y de liquidación del mercado español, muy interesantes, pues alguno quiere ir a verlos, pero más que nada pues que entendamos que dentro de, como concepto genérico, pues que podemos hacer ventas privadas en el mercado de intermediarios, en los que unos se ponen de acuerdo entre otros, OTC, es decir, fuera del mercado, o directamente en la negociación pura y dura, lo que nosotros entendemos como bolsas, ¿vale? Esta liquidación o intercambio de bonos por efectivo, es decir, lo que es la transacción, donde se da el ok a esa transacción de bonos del gobierno, pues bueno, lo que nos dice es que se realiza el siguiente día hábil, T+1, es decir, cuando se genera el intercambio +1, los bonos corporativos en T+2 o T+3. Bueno, simplemente como curiosidad, que sepamos que esto no es una compra de acciones que directamente pues al instante ya la tenemos comprada y bueno, simplemente este concepto, ¿no?
que la estructura es algo más lenta y sobre todo porque los tipos de interés no se van a modificar al instante, por lo tanto que nadie se preocupe por eso, ¿vale? Si le tarda en liquidar algo más un bono. Tenemos también, pues por ya casi terminando, el concepto de bonos soberanos también, que son los bonos emitidos por países y obviamente pues su rating pues, dependerá de la capacidad que tiene de quitarle dinero a través de impuestos a sus ciudadanos. Como decíamos en los vídeos anteriores, muchos de ellos son variables, están indexados a la inflación o algún tipo de interés, como el Euribor, Libor, etc. Tenemos también un concepto súper importante, y es este de aquí, y es que algunos países emiten bonos en divisas diferentes a las suyas particulares. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del inversor, pues claro, si yo tengo un bono y además tengo la maquinita de hacer dinero a través de Banco Central, pues ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo emitir muchísima más moneda para alterar el coste o para alterar mi divisa y por lo tanto la inflación que se genera. De esta forma, el hecho de emitir bonos en divisas diferentes pues les da a estos inversores una seguridad extra de que obviamente pues el Banco Central va a poder hacer poco con respecto a pues si se emiten dólares, que depende de la Reserva Federal. Tenemos también bonos gubernamentales no soberanos como comunidades autónomas, provincias, condados, etc. Agency or quasi-government, bonos o entidades creadas por estados para financiar proyectos, o en este caso pues suelen ser las pensiones, el paro, etc. Simplemente como curiosidad también. Y aquí, pues bueno, que lo veáis concretamente, pues un ejemplo de renta fija emitida por la Comunidad de Madrid, aquí en España, y bueno, pues que veáis las distintas emisiones que hay, donde yo puedo acudir también a este tipo de mercados. Y por último nos habla de los bonos supranacionales, agencias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, bueno, como veis, pues muchas tipologías de bonos, cada uno a su ritmo y cada uno emitiendo pues la deuda que considera en un mercado que está ya lleno de deuda, pero bueno, esto es lo de siempre. Conforme vayan dejando o si nos permiten, pues oye, cada uno va emitiendo. También os dejo un pequeñito resumen de cara pues a aquellas personas que accedéis a las diapositivas, pues que veáis que tenemos por un lado las letras del Tesoro, que se emiten a descuento, ya sabéis que normalmente por debajo del plazo de un año, aunque hay algunas de 18 meses, subasta competitiva con un mínimo de 1.000 euros, pero como digo, al ser a descuento, a lo mejor tú estás comprando 980 y al final del tiempo, ¿no? Pues te van a pagar esos 1.000 y este sería pues ese más 20 que te estás llevando, que no te pagan con un cupón, pero que te lo pagan a descuento, por eso hablábamos de rendimientos implícitos. En el cálculo de la rentabilidad, si lo hacemos a un año, pues debemos utilizar el descuento simple y en el caso de que sea un poquito más de un año, pues compuesto, ¿vale? Eso también es muy importante porque a la hora de estar trabajando o a la hora de analizar los bonos, muchas veces se olvida, ¿no? Pero si estoy planteando operaciones de más de un año, pues me tengo que ir a interés compuesto. En el caso de los bonos obligaciones lo mismo, cupón anual, postpagable, subasta competitiva. Esta es un poquito la diferencia que suele haber con respecto a otros bonos, como podrían ser los segregados, que ahora explicamos lo que es. Cálculo de la rentabilidad a través de la TIR, van y TIR de toda la vida, esos cupones pues me los llevo a valor presente, y rendimientos explícitos porque ese cupón sí que me lo van pagando año a año, semestre a semestre o en función de la estructura que tenga ese bono. Y por último, los bonos segregables. Bonos segregables implica que yo tengo el principal y que luego tengo pues todos esos intereses o esos cupones. Pues el hecho de ser segregables es que se pueden separar y esto es negociarse por una parte y esto es negociarse por otra. Obviamente los bonos segregables son más desde el punto de vista institucional, si no recuerdo mal el mínimo es de 500.000 euros para poder negociar en este mercado y luego son todo múltiplos de 100.000 euros, por lo tanto pues bueno, es un mercado bastante grande, pero también muy limitado por los importes que se necesitan. ¿Vale? Simplemente que nos quedemos con una mención y tampoco hay que darle más vueltas, ¿vale? También se conocen como strips. Así que nada, lo vamos a dejar aquí, que se me está alargando mucho este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya servido de muchísima ayuda. Y cualquier consulta, cualquier cosita que necesitéis, a través de Twitter, a través de LinkedIn, comentarios, pásate también por el blog de Rankia si te parece interesante. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.